¿Estás empezando tu negocio y no tienes ni idea de qué sueldo ponerte? Tranquilo, porque no eres el único. Esa es una de las grandes preguntas que se hacen muchos emprendedores al principio de empezar su negocio. Por eso he preparado este vídeo para solucionar todas tus dudas y que puedas dormir tranquilo sabiendo que estás cobrando lo que tienes que cobrar. Y lo mejor, ¿qué tienes que hacer para aumentar ese sueldo en el futuro? Que eso también es muy importante. Quédate hasta el final, que me he guardado el último punto para explicar el gran error que cometen muchos emprendedores y que es el culpable de que acaben quemados y desilusionados con su negocio. Y es que si no sabes cuánto cobrar por tus productos o servicios, difícilmente vas a tener un negocio rentable que te permita cobrar el sueldo que te gustaría tener. Pero ahora vamos con tu sueldo, que es de lo que hemos venido a hablar hoy en este vídeo. Estás en el canal de Judith Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad, y hoy te explico cómo calcular tu sueldo como emprendedor sin morir en el intento. Mira, es mi primer mes y mira cuánto he facturado. 2.000 euros, 2.000 eurazos de sueldo. No está nada mal, ¿no? Para ser el primer mes de mi negocio. Sí, está muy bien, pero ¿y los gastos? Nada, si yo gasto nada, son 4 duros, internet y poco más. Ya, pero esa facturación es con el IVA, ¿no? Hombre, por supuesto, todo súper legal, faltaría más. Así legal será, pero te vas a llevar un susto este trimestre cuando venga el IVA que vas a alucinar. ¿Pero susto por qué? Pues porque el 21% de la facturación es IVA, y si no tienes gastos lo vas a tener que pagar casi íntegro. Y ya ni hablemos del IRPF. ¿Qué me dices? Anda, venga, que te voy a contar cómo funciona todo esto, porque es que si no te veo que me vas a pedir dinero en nada, en 2 meses o menos. Ponerse un sueldo es algo que trae de cabeza a muchos de los emprendedores que empiezan. Tienes que tener un sueldo cada mes. ¿Cómo lo puedes calcular? ¿Cuánto necesitas facturar para poder pagártelo? No te preocupes, que en este vídeo te cuento todo esto, pero antes de ponernos a hacer números en serio, hay una cosa que tienes que tener muy clara. Tu sueldo es un gasto de tu negocio. Te lo digo porque he visto casos de emprendedores que no lo entienden así. Cobraban de lo que ellos llamaban los beneficios, lo que quedaba de restar a las ventas, los otros gastos como el alquiler, material, etc. Pero no metían su sueldo dentro de esos gastos. ¿Qué pasaba? Que cuando no había beneficios, no había sueldo. Y aquí es cuando venían los problemas. Los beneficios son el dinero que queda después de restar tu factura a tu facturación, tu sueldo y los otros gastos de tu negocio. Así que tatúatelo en la frente si te hace falta. Tu sueldo es uno de los gastos fijos de tu empresa y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de calcular cuánto tienes que facturar para cubrirlos. ¿Tenemos claro esto? Pues venga, vamos con los números. ¿Cómo calcular tu sueldo como emprendedor? Empecemos por el principio de todo. ¿Cuánto necesitas cobrar? Eso ya lo sabes. El sueldo que cobres cada mes debería ser la suma de tus gastos personales más tu ahorro mensual. Si aún no has hecho números, te cuento qué gastos tienes que tener en cuenta para calcular tu sueldo. Los gastos de la vivienda, ya sea un alquiler o una hipoteca, y aquí seguramente ya te dejes bastante. Préstamos varios, como el del coche, las tarjetas de crédito. Luego también tienes que contar con los seguros, el de vida, accidentes, los que tengas, el de la casa. Y claro, los suministros como el agua, la luz, la alimentación, la vestimenta. Y aquí sí es verdad que no te gastarás lo mismo cada mes. Pero no te preocupes, que luego te cuento cómo calcularlo. Gastos familiares, si tienes hijos, tienes que tener en cuenta esta partida, que es mucha. El colegio, actividades extraescolares, bueno, ya sabes de qué va esto si tienes hijos. La salud, pues lo mismo, si tienes una mutua, ponlo aquí. Gimnasio también, el dentista, el psicólogo, el fisio, lo que tengas, lo que consumas. El transporte, ¿cómo te mueves normalmente? En coche, pues calcula lo que te dejas en gasolina cada mes, esa media. O si es en transporte público, pues lo mismo. ¿Cuánto te cuesta? Pero con los billetes de tren, de autobús, el medio que utilices. Y ocio, importante, porque hay que vivir un poco y también hay que tener en cuenta ese gasto a la hora de calcular nuestro sueldo, las vacaciones, ir a cenar. Y por último, no menos importante, el ahorro mensual. Lo ideal es ahorrar un 15% de tu sueldo para tener un colchón para lo que pueda pasar. Y también pensando en el futuro a largo plazo y en tu jubilación. Cuando digo ahorrar, es invertir, porque el ahorro en sí no te va a dar nada. Pero bueno, pongamos el nombre ahorro. Y ahora vamos a por lo que te comentaba antes sobre los gastos que no son regulares, como por ejemplo puede ser la ropa o las vacaciones, por ejemplo. ¿Cómo haces el cálculo mensual entonces? Pues es muy fácil. Haz una previsión de qué te gastarás al año en ropa, por ejemplo, y divídelo en 12 para sacar una media de tu gasto mensual en esa partida. Para calcular tu sueldo neto, el que vas a ingresar a tu cuenta cada mes, suma todos los gastos mensuales y ya lo tienes. Eso sí, ten en cuenta que tu sueldo neto no equivale al gasto de tu sueldo en tu negocio. ¿Cómo puedes calcular el gasto que tu sueldo supone para tu empresa?
Pues muy fácil, suma a tu sueldo neto la cuota de autónomos o la seguridad social si estás en España y si estás en otro país, el equivalente de allí. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá, vamos a ponernos en lo peor y en lo mejor para calcular por una parte cuánto deberías facturar como mínimo para sobrevivir y por la otra, que es la que más me gusta, para tener un sueldo y la vida que sueñas tener. Empezamos poniéndonos en lo peor. ¿Cuánto necesitas cobrar y facturar en el peor de los casos? Revisa los gastos que has tenido en cuenta para calcular tu sueldo y piensa, vale, ¿cuáles no son imprescindibles para pasar el mes? Quizá puedas apretarte el cinturón en ocio o dejar de ahorrar mientras sea imprescindible. Ahí tú verás mejor que nadie qué gastos puedes evitar para salir adelante con lo justito si las cosas se ponen feas o al inicio de un negocio. Luego suma los gastos realmente imprescindibles, que es la cuota de autónomos y el resto de gastos de tu negocio. La cantidad que salga será la facturación mínima mensual que necesitas para sobrevivir y cubrir gastos en tu negocio en el escenario más pesimista. ¿Cuáles son los gastos de tu negocio que tienes que tener en cuenta? Pues todos. Es algo que variará mucho según el tipo de emprendimiento que tengas, pero los más habituales son estos. Las compras de material, tanto de material de oficina como de materias primas, si las utilizas, el alquiler del local, los suministros como el agua, teléfono, la luz, internet, tu sueldo y el de tu plantilla, si la tienes, los pagos a la seguridad social, los servicios de profesionales externos, como la gestoría, por ejemplo, colaboradores freelance. Eso va a depender mucho de tu tipo de negocio. Gastos de transporte y seguros varios. Y no te olvides de la promoción, tanto en marketing digital como físico, eventos, ferias, etcétera, lo que necesites para tu negocio. Y por último, posibles comisiones de venta como TPVs, PayPal, Hotmart y otras plataformas. Importante, para calcular estos gastos tienes que basarte en la base imponible de las facturas sin incluir impuestos, es decir, en el importe sin IVA en el caso de España. Para no alargarnos mucho, el IVA de tus facturas no es un dinero tuyo, es un impuesto que tú guardas, recaudas en tu cuenta hasta el final del trimestre. Entonces tendrás que hacer la declaración del IVA y pagarle al Estado la diferencia entre el IVA que has aplicado en tus facturas y el que has pagado tú a tus proveedores. Ten en cuenta también que si eres autónomo tendrás que pagar el 15% de tu beneficio en tu declaración de IRPF si tus clientes son otras empresas o profesionales. La fórmula para calcular este beneficio es muy sencilla: ingresos menos gastos sin incluir tu sueldo. Ojo, que tu sueldo no cuenta como gasto a efectos fiscales porque la agencia tributaria no lo cuenta como gasto a la hora de calcular tus beneficios. Con esto ya te puedes hacer una imagen mental de cuánto necesitas cobrar y cómo facturar como mínimo en el peor de los casos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero pensando en el mejor de los escenarios. ¿Cuánto necesitas cobrar para tener el sueldo que quieres? Es la hora de soñar. ¿Cuánto querrías cobrar cada mes? Es tan sencillo como visualizar la vida que te gustaría tener y calcular qué gastos tendrías en esa situación. Aquí te puedes venir todo lo arriba que quieras, pero ten en cuenta que según el sueldo que te marques como ideal, igual tardas unos años en conseguirlo. En este caso, divide tu camino hacia esa cifra en metas más accesibles, pero sin perder de vista tu objetivo final. Y con eso claro, podrás calcular cuánto necesitas facturar y diseñar tu estrategia empresarial y financiera para conseguirlo. Eso sí, recuerda siempre una cosa, y aquí es donde muchos emprendedores la cagan. Más facturación no es igual a más beneficios, o por lo menos no en todos los casos. Si duplicas tu facturación pero también tus gastos, al final te quedarás casi como estabas. Bueno, en realidad no, porque para facturar más puede que hayas incluso trabajado más e incluso que hayas contratado a más personal. ¿Qué pasa entonces? Que te acabas quemando porque trabajas un montón de horas más que te impiden disfrutar de tu vida personal. Y además te quita el sueño no llegar a la facturación necesaria para pagar a tu plantilla. ¿Eso quiere decir que no tienes que invertir en tu negocio para aumentar tu facturación? Para nada. Quiere decir que antes de hacer cualquier cosa, tienes que analizar tu estructura financiera para saber qué beneficios te supondrá cada venta. ¿Que aumentar ventas supone aumentar beneficios? Adelante. ¿Que no? Pues casi mejor te quedas como estabas, porque no te va a valer la pena hacerlo. Por eso, lo ideal es un negocio escalable, que puede hacer crecer sus beneficios de manera exponencial, mientras que los costes aumentan de manera más discreta. Con todo lo que te he contado ya, deberías poder calcular tu sueldo como emprendedor si estás en España. Si estás en otro país, tendrás que ajustarlo un poquito a la administración del lugar en el que nos estés viendo. Pero el resto del cálculo es exactamente el mismo. Y ya sabes, si quieres estar a la última en temas de emprendimiento y escalación de negocios, no olvides darle a la campanita de notificaciones, que cada semana subo un vídeo para ayudarte con temas como este, que seguro que te han venido muy bien. ¿Qué es lo que te ha sido más difícil para ponerte un sueldo como emprendedor? Cuéntamelo en un comentario. Hasta la semana que viene. Muchos éxitos.